¡Qué gusto encontrarnos de nuevo! Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a esta sesión de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es primero. Además, ¿ya hicieron algo de actividad física? Soy la profesora Carola Rojas Colín y efectivamente es un gusto encontrarnos en otra sesión más de lengua materna de segundo grado, la cual hemos titulado Comparando Ando. Muy bien, sigamos juntos en este camino de aprendizaje. Justo el aprendizaje esperado es compara una variedad de textos sobre un tema. Y nuestro propósito es comparar ejemplos en diversos textos de un mismo tema. Al comparar varios textos sobre un mismo tema, nos daremos cuenta de que algunos coincidirán en sus ejemplos por sus ideas similares y complementarias entre sí, y otros serán distintos o contrarios. Lo que deben tener claro es el tema que decidirán para observar cómo los ejemplifican en varios textos. Es decir, que los textos, aunque sean distintos, deben mostrar posturas particulares hacia el tema elegido. Muchas veces, cuando nos proponemos realizar una comparación sobre un tema en diversos textos, encontramos información tan variada que no sabemos por dónde comenzar, en dónde buscar o cuál nos servirá para que nuestra comparación sea correcta. Así es, y por ello vamos a ahondar en esta sesión sobre ello. ¿Qué necesitamos para estar listos? Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son cuaderno, regla y lápices o plumas de colores para que puedan anotar sus notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recordemos que todo lo que veamos en esta sesión es para fortalecer su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán ustedes resolver al momento de consultar su libro de texto, lengua materna, segundo grado y revisar sus apuntes. Les invitamos a que pongan atención, pues trabajaremos con diversos textos en los que observaremos cómo los autores se apoyan al escribir con ejemplos que ayudan a comprender mejor el tema o complementar la información. En esta sesión revisaremos, compararemos diversos textos. Los ejemplos en los textos son centrales al momento de intentar entender algo y los encontramos en la vida diaria, pues son parte de nuestro crecimiento y de nuestro aprendizaje. Por otro lado, nuestras profesoras y profesores nos dan ejemplos para que podamos entender de mejor manera ciertos conceptos, definiciones o aspectos que trabajamos en nuestras materias. Pero los ejemplos también son parte de nuestra vida diaria, pues nosotros o nuestros familiares los usan para explicar algo de manera más clara. ¿Recuerdan momentos en los que ustedes recurrieron a los ejemplos para aclarar una situación? Así es, profesora. En realidad, en nuestras sesiones de Aprende en Casa 2, nos servimos todo el tiempo de los ejemplos para clarificar ciertos aspectos. Pero, ¿cómo podemos decidirnos por textos que aporten ejemplos? Bueno, tendríamos que buscar textos con títulos como los que se ponen a continuación. Leamos con cuidado. ¿Qué se entiende por adolescencia? Adolescentes. Algunas características de sus cambios físicos y psicológicos. ¿Cómo piensan los adolescentes en la actualidad? Cuando eres adolescente y crees que nadie te entiende. Algunos retos de la adolescencia y cómo superarlos. Estudio comparativo de los adolescentes en México y en Argentina. Aunque se debe tomar en cuenta que algunas veces los títulos no aportan una idea clara, lo ideal es que leamos entre líneas lo que estamos buscando. Es decir, hay que localizar palabras clave. En estos casos, ejemplos pueden ser, sienten que, algunos son, entre otras. Pues al hacerlo, no solo identificamos las posturas o ideas de los autores, sino que podemos darle sentido a lo que leemos para complementar nuestra lectura acerca de los diversos ejemplos que proponen en cada texto. Ahora bien, digamos que lo que nos interesa es localizar textos que hablen del insomnio y que pongan ejemplos de este.
tendríamos de nuevo que repensar en los tipos de textos que requerimos, ya que los ejemplos de un texto de investigación serán más especializados que los de un artículo de divulgación, pues en estos últimos los ejemplos son más sencillos. Textos periodísticos que hablen del insomnio, revistas de divulgación que hablen del insomnio, boletines que hablen del insomnio, libros que hablen del insomnio. En tales textos seguramente nos encontraremos ejemplos que no necesariamente anteponen la palabra ejemplo, por lo que tenemos que identificar ciertas frases que podrían ayudarnos a localizarlos. Veamos. Es así que, en algunos casos, en este caso, lo que sucede es, para que no queden dudas, es posible que, también, esto se puede explicar de la siguiente manera, de ahí que, vamos a ver u observar otros casos. Otras cuestiones que pueden presentarse son... Así es, profesora, pero que también deben tener cuidado de elegir los textos correctos que les aportarán los ejemplos en los que se pueden observar comparaciones, aspectos contrarios o que podrían complementarse. ¿No es así? Así es. Imaginemos que hemos elegido cualquiera de los siguientes temas y que lo que queremos es leer textos con ejemplos diversos de cuál es la conformación de los agujeros negros o, por otro lado, ejemplos de las tradiciones más importantes de México. ¿Qué tipo de textos buscarían para poder comparar los ejemplos? Agujeros negros, tradiciones de México. Se me ocurre que para el tema de los agujeros negros yo podría buscar 3 textos. Uno de investigación, otro de divulgación científica y quizá una infografía en los 3 casos que aporten un ejemplo. Y en el caso de las tradiciones de México, pues igual puedo servirme de un texto de divulgación científica, de un texto periodístico en el que se entrevista a un especialista en la temática y en algún libro de civismo o historia en el que se hable del tema. Veamos, antes de seguir, ¿qué es un ejemplo? Según una definición de diccionario. Ejemplo: hecho, texto o cláusula que se cita para comprobar, ilustrar o autorizar un aserto, doctrina u opinión. Diccionario de la Lengua Española. Los ejemplos sirven para ahondar en aspectos que requieren explicarse. También es importante que se hagan preguntas antes de leer los textos, generando ciertas expectativas para después verificar. Veamos. ¿Habla en verdad del tema del que busco ejemplos? ¿Aporta al menos un ejemplo o son definiciones u opiniones? Bien, todos los consejos que hasta ahora nos ha dado sirven para entender qué debemos tener en cuenta. Se me ocurre, profesora, que también podríamos buscar ejemplos de estadísticas deportivas, alimentación saludable, entre otros. Claro, algunos otros podrían ser equidad de género, excesivo uso de redes sociales, enfermedades comunes a nivel mundial o contrastar sucesos históricos, entre otros. Elijamos uno, y un consejo es, mientras más específico sea el tema, ello ayudará a su búsqueda. Por ejemplo, si quisiéramos comparar acerca de las ventajas y desventajas de ser vegano o vegetariano, tendríamos que revisar por lo menos en 4 o 5 textos diferentes. En ellos encontraremos autores a favor, otros en contra y unos más que cuestionarán tales prácticas. Y gracias a cada ejemplo es que nosotros podemos comparar, partiendo de cuestionamientos como ¿vegano o vegetariano? ¿Cuáles son los efectos de dejar de consumir carne? ¿Es posible una alimentación nutritiva y saludable a base de verduras y cereales? ¿Cómo se afectaría al medio ambiente si dejáramos de consumir animales que fueron criados con esta finalidad? ¿Los vegetarianos se enferman menos? ¿El ser vegetariano garantiza nuestra salud? Y entonces, a partir de las posturas que encontremos en cada texto, podremos no solo realizar la comparación de los ejemplos, sino generar nuestra propia opinión acerca de esos textos. Claro,
porque la comparación de esos ejemplos nos ayuda a identificar vacíos de información, posturas cerradas o correctas, y enriquece nuestro panorama acerca de un tema. Vamos a entrar en materia para observar cómo tratan dos autores los ejemplos acerca de la belleza. Por un lado, escucharemos La rana que quería ser una rana auténtica, de Augusto Monterroso, e Inmolación de la belleza, de Marco de Nevi. Pongamos atención a las semejanzas y diferencias entre los dos textos, sobre todo en los ejemplos que mencionan los protagonistas acerca de lo que implica ser bello. Iniciemos con La rana que quería ser una rana auténtica, de Augusto Monterroso. La rana que quería ser una rana auténtica. Augusto Monterroso. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio, se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin, pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día, observó que lo que más adoraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían, y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que ¡qué buena rana!, que parecía pollo. ¿Qué dice este texto sobre la belleza? ¿Y qué tiene que ver la rana en todo esto? ¿Qué podemos inferir del ejemplo que pone acerca de la belleza en el texto? Pero antes, esperen, ahora acompáñenme a escuchar Inmolación de la belleza, de Marco de Nevi. Piensen en la misma pregunta acerca de la belleza. ¿Cómo se relaciona esta con lo que le sucede al erizo? ¿Y cuál sería el ejemplo que se pone acerca de la belleza en el texto? La inmolación por la belleza. Marco de Nevi. El erizo era feo y lo sabía. Por eso vivía en sitios apartados, en matorrales sombríos, sin hablar con nadie. Siempre solitario y taciturno, siempre triste. Él, que en realidad tenía un carácter alegre y gustaba de la compañía de los demás, solo se atrevía a salir a altas horas de la noche, y si entonces oía pasos, rápidamente erizaba sus púas y se convertía en una bola para ocultar su rubor. Una vez, alguien encontró una esfera híspida, ese tremendo alfiletero. En lugar de rociarlo con agua o arrojarle humo, como aconsejan los libros de zoología, tomó una sarta de perlas, un racimo de uvas de cristal, piedras preciosas o quizá falsas, cascabeles, 2 o 3 lentejuelas, varias luciérnagas, un dije de oro, flores de nácar y de terciopelo, mariposas artificiales, un coral, una pluma y un botón, y los fue enhebrando en cada una de las agujas del erizo hasta transformar a aquella criatura desagradable en un animal fabuloso. Todos acudieron a contemplarlo. Según quien lo mirase, semejaba la corona de un emperador bizantino, un fragmento de la cola del pájaro roco. Si las luciérnagas se encendían, el fanal de una góndola empavesada para la fiesta del bucentauro, o si lo miraba algún envidioso, un bufón. El erizo escuchaba las voces, las exclamaciones, los aplausos y lloraba de felicidad, pero no se atrevía a moverse, por temor de que se le desprendiera aquel ropaje milionanochesco.
Así permaneció durante todo el verano. Cuando llegaron los primeros fríos, había muerto de hambre y de sed, pero seguía hermoso. Es momento de comparar los dos textos. Primero, ¿a qué género pertenecen? Son fábulas modernas, puesto que nos dejan una enseñanza. Recuerden que en estas los personajes son animales con características humanas y que al final las fábulas modernas aportan un aprendizaje, es decir, una moraleja. Muy bien, y efectivamente, ambas son fábulas modernas. Sigamos preguntándonos, ¿están relacionados los dos textos? Me parece que sí, ya que los dos protagonistas, la rana y el erizo, deseaban ser bellos para tener amigos, pero basaban esta belleza en lo que los demás opinaban sobre ellos. Bien, ¿cuáles son los ejemplos acerca de la belleza que se aportan en los textos? ¿Son iguales, distintos, se complementan? Yo digo que son paralelos, pues en realidad la rana no busca ser bella, sino ser auténtica, y no se habla de la belleza como tal, solo se infiere, es decir, se ejemplifica con lo que hace la rana para lograr su propósito, y esto lo logra haciendo ejercicio. En cambio, con el erizo se dice que este es feo, y cuando lo llenan de joyas, entonces se convierte en un ser bello y sacrifica su vida por ello. Así es, lo que observamos en los textos es que aunque nunca se nombra como tal los ejemplos, al irlos leyendo, nos damos cuenta lo que ambos animales hacen para lograr la belleza. Repito, aunque en el caso de la rana no se nombre. Claro, no siempre los textos tienen los ejemplos tan claros. En algunos casos estamos obligados a leerlos completos para localizarlos, aunque en otros casos, como se nombró anteriormente, sí se citan como tal. Bien, observamos que tanto Augusto Monterroso como Marco de Nevi hablaron del tema de la belleza en sus obras, desde el punto de vista de unos seres que se aventuraron y arriesgaron su vida en su búsqueda, sin pensar que solo necesitaban aceptarse como tal. Entonces, cuando hablamos de la comparación de los ejemplos en diversos textos de un mismo tema, es común encontrar en ellos ideas similares, paralelas, como en el ejemplo anterior. Sin embargo, la diversidad de textos es tan grande como diversos son los autores. Pueden complementar la información de otro. Pues a mí me encantaron los ejemplos, aunque para ambos personajes la cosa no termina bien. Pero, ¿qué les gusta leer a ustedes? La lectura, en principio, es para disfrutarla. Cuéntenos, ¿qué les gusta leer? ¿Qué le gusta leer, maestra? En realidad no tengo ninguna preferencia, pero me gustan mucho los libros que te dejan pensando y fomentan una mente crítica. Hay muchas cosas que me gustan leer, porque la lectura es esa manera de escape que uno tiene, pero destaco fantasía, porque de verdad es un mundo muy mágico en el que te gustaría simplemente estar. Tiene personajes y seres muy exóticos, tal vez, pero fantásticos. Y vaya, es el tipo de libro en el que tú te perderías por horas, en el que te dejas llevar. Es un género que le hace honor a su nombre. Lo que más me gusta leer es ciencia ficción. Me gusta mucho como todo esto como del futurismo y como un futuro muy catastrófico y horrible para la humanidad. Me gustan ese tipo de historias. Mi libro favorito es Ética para Amador, porque es un libro que está justamente dirigido hacia los adolescentes y estimula el libre pensamiento. Mi libro favorito me costó trabajo decidirme, pero definitivamente diría que es De animales a dioses, o también lo conocen como Homo sapiens, de Yuval Noah Harari, y me gustó mucho porque me lo regaló mi hermana cuando yo cumplí 16 años, y desde entonces he logrado entender muchísimos procesos que ocurren en la sociedad, que
me parecen interesantísimos, ¿no? Desde la economía, de la política, de la religión, me ha hecho cuestionarme muchas cosas y a indagar en la sociedad en la que vivimos. Me parece muy interesante, importante y está súper padre. Mi libro favorito por ahora es Crónicas Marcianas y ya llevo un rato siendo mi libro favorito porque justo habla de eso y ya. Mi libro favorito es La historia interminable de Michael Ende, porque tiene un mundo cargado de vida, que incluso si lo ves desde un estilo filosófico es bastante complejo, pero aún así la historia es muy entrañable, está bien cimentada, está bien sobrellevada y se resuelve muy bien. Yo creo que los personajes que tiene son bastante curiosos, pero de verdad son personajes a los que no les quieres perder la pista, porque aun si no conectas con ellos, son bastante bien hechos. La historia no se siente nada pesada en ningún momento y te deja mensajes muy bonitos. Es toda una experiencia leerlo. A mí me gusta mucho y pues lo recomiendo realmente bastante. Y bueno, La historia interminable de Michael Ende. Qué gusto escuchar lo que les gusta leer y que esos textos los hagan pensar. ¿Ustedes buscan ejemplos en lo que leen? ¿Qué sucede si se encuentran dos textos que sean de ciencia ficción? ¿Los comparan? Sigamos con nuestro aprendizaje esperado con otro ejemplo. Esta vez con el tema La importancia de las lenguas indígenas en peligro de extinción. Un tema más específico que el anterior. Previamente nos dimos a la tarea de buscar textos en internet que pudieran ayudarnos a sustentar y argumentar. ¿Por qué es importante valorar y preservar la gran diversidad de lenguas que actualmente se siguen hablando en nuestro país? En los siguientes textos es necesario observar cómo los autores nos muestran claramente ejemplos de ideas similares, complementarias y contradictorias. En los textos 1 y 2, al ser discontinuos y mostrar su información a través de imágenes, es fácil observar que en ambos se menciona que existen en la actualidad 68 pueblos que hablan una lengua indígena, y estos cuentan con 364 variantes lingüísticas. Asimismo, en el texto 3 podemos leer el mismo ejemplo que en los textos 1 y 2, ya que las autoras coinciden con los datos mostrados y complementan la información, aclarando que las lenguas indígenas pertenecen a su vez a 11 familias lingüísticas. En el cuarto texto, de Eduardo Matos, se comenta que son las mismas comunidades hablantes de una lengua indígena las que no saben qué hacer con su idioma y defiende la postura acerca de que mientras exista por lo menos un hablante, existe lengua materna. Sin embargo, el quinto texto del MEALI, en su comunicado de agosto de 2020, señala que derivado de la situación de salud, es casi imposible la práctica de estas lenguas, pues hay poca comunicación entre los hablantes de las comunidades. Me gustó el tema, maestra. Tratamos sobre todo porque no solo estamos aprendiendo a observar los ejemplos en distintos textos en un mismo tema, sino que también conocemos más sobre la diversidad cultural en nuestro país. ¿Ubicaron los ejemplos? ¿Tienen ahora una opinión más amplia acerca de lo que se señaló en ellos? Como notaron, la complejidad en estos textos fue mayor a la de los textos literarios. Esto se debe a que en este tipo de textos se muestran más ejemplos que pueden tener una postura del autor contraria a la nuestra, nueva o que es producto de una investigación de alguien que es autoridad en el tema. Los textos tienen diversos propósitos, como informar, convencer a alguien sobre un tema, postura o idea y argumentar, entre otros. Para ello, usan diversas herramientas como los ejemplos, que pueden ser oraciones o incluso imágenes. En esta sesión, hemos observado algunos de los ejemplos que los autores utilizan para que podamos comprender mejor el tema. Observemos este ejemplo. En estos 3 textos que hablan del tema, el muralismo mexicano, podemos notar que las líneas que vemos resaltadas en color rojo ejemplifican cada una lo que fue movimiento social y artístico.
web. El autor Hal Foster complementa hábilmente la información con ejemplos de las obras más representativas de cada uno de los muralistas. La trinchera de José Clemente Orozco, Historia de México de Diego Rivera y Retrato de la burguesía de David Alfaro Siqueiros. Como observamos en los textos, la postura de quien escribe o diserta sobre un tema, los ejemplos son variados. Recuerden que, para la mejor organización de su investigación, pueden elaborar un cuadro comparativo en donde escriban y analicen las semejanzas y diferencias, con la finalidad de comparar y evaluar los ejemplos que nos muestra cada texto. Como observaron, en esta sesión nuestro aprendizaje esperado fue comparar una variedad de textos sobre un tema, y el propósito fue comparar ejemplos en diversos textos sobre un mismo tema. Cuando trabajamos en equipo, las ideas, la curiosidad y el trabajo fluyen fácilmente. ¿Cuál será su próxima lectura? No olviden vincular lo aprendido con su libro de texto. Gracias por compartir con nosotros este momento de aprendizaje de lengua materna 2, en el que hemos compartido la sesión Comparar ejemplos en diversos textos sobre un tema. Hemos aprendido algo juntos. ¡Hasta la próxima!